Me Ahora en un escuchan rato, todos, ¿no? un rato, pero Sí, profe. Bueno, hoy vamos a tratar de terminar la unidad 5 de patrimonio neto, que va a ser, digamos, hasta dónde va a ingresar en el parcial. Creo que Paulina ya les dio la fecha de los parciales, ¿no? El 2 de noviembre, fijó para la teoría, no, para la práctica, el 2 de noviembre, y el 13 de noviembre El la teoría, 20. pues. ¿Sí? Y, y- y el Sí. 20 y el 20 de teoría. Eso vos estás probando a ver si lo... Ah, cambiaron. Acá tengo. No, yo hoy le consulté a Paulina y me dijo el 2 de noviembre la práctica, que sería el 2 de noviembre, es la semana que viene ya. Sí, profe, le estoy gastando Ah, la y fecha. el 13 de noviembre la teoría. O sea que ahí... Pero bueno, ¿vienen bien con la parte práctica? ¿O cómo vienen? Y ahí va. Tenemos el fin de todavía para repasar lo último. Como para ponerle ritmo. Bien. Cualquier cosa saben que estamos a disposición, así que... ¿Y podemos pedir cualquier cosa? ¿Cómo? Que si le podemos pedir lo que sea, digamos. Va, no lo que Académicamente. sea, pero qué sé yo, Bien. una media hora más en el examen estaría bueno, ¿no? No cuesta Eso lo nada. tiene que hablar Con la con inflación que hay, ya que estamos haciendo evaluaciones de costo, ¿eh? Lo charlamos eso, ¿sí? Lo Media hora charlamos. más no Los afecta a parciales nadie. ya son la mitad, digamos, ¿no? Cada vez más cortos los parciales. Dios mío. ¿Vio? Y encima nos sumó el Excel este año, entonces yo creería que media hora no mueve el amperímetro. No, no, no. Para ustedes, ¿no? Vamos Para a nosotros sí. tener que iniciar a gestionar ahí con Paulina. Bueno, a lo nuestro, chicos. La semana pasada pudieron ver prácticos con Valeria, ¿puede ser? Sí, profe. Sí, estuvieron viendo prácticos de patrimonio neto ya o todavía no. Era un ejercicio de repaso que incluía de bienes de uso, patrimonio neto y de otras cosas. Ok, ¿y De patrimonio acciones. neto ya terminaron de ver la parte práctica o no? Sí, sí. Ok, ok. Bueno, entonces hoy en esta horita que tenemos, vamos a tratar de terminar con la teoría que nos quedó, digamos, referente a patrimonio neto, ¿sí? Habíamos hablado ya dentro del patrimonio neto, del primero de los rubros, que es el que se refiere al de los aportes de los propietarios, ¿sí? Es decir, dentro de la composición del patrimonio neto, dijimos que está conformada por los aportes o transferencias patrimoniales desde los aportantes y por los resultados acumulados. Sabemos que los resultados acumulados son todos los incrementos del patrimonio o disminuciones que se vayan generando por la operatoria del ente. Yo creo que la semana antepasada, cuando hablamos de esto, vimos que los resultados eran aquellos que se determinaban en el anteúltimo asiento del ejercicio, en donde lo que hacíamos era la refundición de todas las cuentas de resultados, y transferíamos el saldo de todas las cuentas de resultados a una sola, que es la cuenta de resultado del ejercicio. En ese asiento, que es el último o el anteúltimo asiento del ejercicio, se determina si el resultado es positivo o negativo. Cuando hablamos de empresas o sociedades comerciales, ese resultado pueda, digamos, ser positivo o utilidad, o puede ser negativo, también conocido como quebranto. En cambio, cuando hablamos no de sociedades comerciales o de empresas, sino que hablamos de haciendas erogativas que no tienen o no persigan una finalidad de lucro, el resultado del ejercicio tendrá otro nombre, porque si se trata de un resultado positivo, recibirá el nombre de superávit, y si es negativo, ¿cómo se llamará? ¿Se acuerdan? Si los recursos son menores a los gastos.
¿Qué nos quedará? Déficit. Déficit. ¿En qué tipo de organizaciones encontramos este tipo de resultados? ¿Se animarían a decirme? Un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, una asociación civil, una fundación, el Estado, una repartición del Estado, en donde... Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Perdón, no escucho más fuerte. Aerolíneas Argentinas que tiene déficit. Sí, pero en realidad y técnicamente Aerolíneas es una sociedad anónima comercial, ¿sí? Es cierto, tiene pérdidas, yo diría que son pérdidas, porque es una sociedad que en todo caso tiene ingresos y gastos, y determina un resultado, en este caso, pérdida o ganancia, utilidad o quebranto. No sería el caso más adecuado. Por ejemplo, podríamos hablar de una cooperadora, un club de barrio, una fundación, por ejemplo, la Fundación IPESMI, que es la que, digamos, tiene dentro de su órbita la Universidad Gastón Dacharí, en donde claramente la finalidad perseguida no es el lucro, sino otra finalidad social. Entonces, en ese caso vamos a hablar de recursos y de gastos. Y si sobra, hablaremos del superávit, o si los recursos son menores, como yo recién les dije, a las erogaciones, tendremos un déficit. Bien, los resultados, como yo les dije, se van a ir acumulando, es decir, en el primer ejercicio se van a determinar, y creo que habíamos hablado de esto, el primer tratamiento que reciben es en la Asamblea General Ordinaria, que debe ser convocada al efecto. Esa asamblea, que yo les había dicho también que tiene que celebrarse dentro de los 4 meses a partir del cierre del ejercicio, es la que va a tratar sobre el destino de esos resultados acumulados. Cuando esa asamblea se reúne, puede decidir sobre la distribución de dividendos a los socios, que es cuando la asamblea decide transferir ganancias que fueron del ente a los socios, a los accionistas, en ese caso, ¿no? Entonces la figura va a ser la de los dividendos, que podrán ser dividendos en efectivo o dividendos en especie, pero en definitiva son transferencias de utilidades, que disminuyen la cuenta del patrimonio neto resultados no asignados, y dentro de esa cuenta, porque acuérdense que yo también les dije que la cuenta de resultados no asignados no es una cuenta que se puede imputar, sino que esa cuenta se desglosa a su vez en otras cuentas, como puede ser resultado del ejercicio, o resultados de ejercicios anteriores, o también está la cuenta AREA. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando distribuimos dividendos, debitar la cuenta resultado del ejercicio y acreditar la cuenta dividendos a pagar. Entonces, disminuyen los resultados que se habían generado y asumimos, o mejor dicho, la sociedad asume un pasivo para con los accionistas. Ese pasivo se va a tener que cancelar o se va a pagar en el momento en que la sociedad decida la efectivización, es decir, la transferencia bancaria de los dividendos o la puesta a disposición de los bienes si se trata de anticipos, de dividendos en especie. Otro destino de los que comentamos respecto de los resultados, dijimos que era la retribución de la labor de los administradores. ¿Qué son los administradores o cuáles eran las funciones? El órgano de administración, que en una sociedad se conoce con el nombre de directorio, está conformado por directores que son elegidos por la asamblea. Estos directores son los que toman las decisiones y ejecutan todas las acciones todos los contratos y acciones que celebre la sociedad. Generalmente están presididos por un presidente. El presidente del directorio es el representante legal de la sociedad y es quien representa a la misma, es decir, quien tiene la representación legal. Entonces, estos directores, durante el ejercicio, si ejercen tareas o funciones,
serán remuneradas, o serán retribuidas, mejor dicho. ¿Quién decide sobre su retribución? La asamblea. Si reciben dinero antes del momento de la asamblea, lo que va a hacer es un anticipo que van a ir cobrando para que cuando llegue la asamblea asigne los honorarios y se descuente lo que hayan recibido anticipos. ¿Sí? En ese caso, ¿qué registraríamos cuando se asignan los honorarios? Vamos a debitar la cuenta resultado del ejercicio y vamos a acreditar, si hubo anticipos, vamos a acreditar cancelando los anticipos a directores, y si queda un saldo, honorarios del directorio a pagar. ¿Se entiende? Bien. Lo mismo decimos respecto de otro órgano que no es el órgano de administración, sino que es el órgano de fiscalización, como por ejemplo es la sindicatura societaria o el Consejo de Vigilancia, que vendría a ser un órgano que existe por ley, digamos, y que tiene una persona, o puede ser colegiado. Una persona significa que es unipersonal, está conformado por una persona, y si es colegiado es cuando es más de una persona, que tiene que ser 3 personas o número impar. Entonces, ese órgano de fiscalización lo que hace es controlar los actos del órgano de administración, los controla, digamos. ¿Y por qué es que alguien los va a controlar? Porque justamente el accionar de los administradores tiene su control cuando se hace la asamblea, digamos, anualmente. Pero es muy riesgoso que pase mucho tiempo sin que estas personas del órgano de administración rindan cuentas de sus actos. Entonces, por esa razón hay un órgano de control que se dice que es un órgano de control interno, porque es interno de la sociedad, que lo que hace es participa de las reuniones de directores, observa el cumplimiento del estatuto, vela por los intereses de los accionistas, inclusive puede llegar a convocar una asamblea de accionistas cuando crea que las acciones del directorio están poniendo en riesgo los intereses de los socios o de la sociedad. Es decir, que lo que tiene que hacer el comité de vigilancia o el comité de fiscalización es custodiar de alguna manera los intereses de los accionistas. Su trabajo, su labor también es remunerada, y su remuneración o su retribución es fijada por la asamblea. ¿Y de dónde sale esa retribución? Vuelvo a repetir, de los resultados. Entonces, en ese caso también vamos a hablar de los honorarios del Consejo de Vigilancia o Comisión Fiscalizadora. Digo distintos nombres porque de acuerdo al tipo de sociedad reciben distintos nombres, ¿no? O también puede recibir el nombre de síndico societario. Les aclaro, por eso digo síndico societario, porque hay una figura parecida, que por ahí ustedes pueden confundir, que es la del síndico concursal, que no tiene nada que ver con la del síndico societario. El síndico societario lo que hace es vigilar al órgano de administración. El síndico concursal es otra persona física que interviene en los concursos preventivos societarios, que es cuando una sociedad está en problemas y llama a concurso de acreedores. En esa situación tenemos el síndico concursal que interviene, digamos, en esa situación, en los concursos de acreedores o en las quiebras, digamos, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la figura del síndico societario. Por eso hago esa aclaración. Bien. Entonces dijimos que con los resultados del ejercicio se pueden distribuir dividendos, se pueden retribuir la labor de los administradores, se pueden retribuir la labor de los controladores internos o miembros del órgano de control interno, o también se pueden las ganancias capitalizar. ¿Qué quiere decir que las ganancias se capitalicen? Cuando las hay, ¿no? Que una ganancia se capitaliza significa que los socios deciden no retirarla nunca esa ganancia, o que la van a integrar al capital. ¿Se entiende? Si una ganancia está en el patrimonio,
está disponible para su retiro en cualquier momento, ¿sí? El destino genuino de una utilidad es la del socio, es decir, distribuirse al socio, que es su legítimo dueño en virtud del riesgo empresarial que asumió, digamos, ¿no? Entonces, si hay una ganancia, ese es el primer destino. Ahora bien, un socio, miembro de la sociedad, puede decidir, para aumentar el capital, destinar sus utilidades, es decir, sus ganancias. Para eso lo que tiene que hacer es decidir la capitalización de utilidades. ¿Qué es lo que ocurre cuando se decide una capitalización de utilidades? Se está decidiendo un aumento de capital, pero ese aumento de capital es un aumento que se va a dar entre los socios actuales. Es decir, es una emisión de acciones que no se hace a la sociedad o hacia afuera de la sociedad, sino que es un aumento de capital que se da a los socios actuales. ¿Por qué? Porque ese aumento de capital lo es por distribución de utilidades. Entonces, en ese punto, la asamblea lo que hace es decidir capitalizar utilidades mediante la emisión de acciones libres. Se dice, o se denominan acciones libres porque los accionistas van a estar liberados de tener que integrarlas. Esas acciones que van a recibir están automáticamente integradas como consecuencia de las utilidades que habían generado. Desaparecen las utilidades y ahora son dueños de capital. ¿Sí? Bien. Y si no tienen, digamos, ningún destino específico, es decir, si no se decide alguno de los destinos que ya les comenté, bueno, pueden quedar sin asignación específica dentro del patrimonio. Y van a pasar a engrosar una cuenta que se conoce como resultados de ejercicios anteriores, que es la mecánica que yo les comenté hace 2 clases. Es decir, que la cuenta de resultados de ejercicios, una vez que se celebra la asamblea, queda saldada, queda en 0, porque transfiere todo su saldo a las distintas cuentas de distribución de utilidades, y si queda algún remanente, ¿qué se hace? Se transfiere ese remanente a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Una cuestión puntual respecto de las cuentas que intervienen y que muchas veces preguntan, sobre todo en los parciales, respecto de las distribuciones que haga la asamblea, tienen que ver con la reexpresión de estas cuentas. Porque muchas veces uno, cuando se celebra la asamblea, registra el asiento de distribución del resultado del ejercicio, ¿no? Y ese asiento lo registro, por ejemplo, en el mes de abril. 4 meses, si la sociedad cierra ejercicio el 31 de diciembre, lo registramos en abril. Entonces, ustedes piensen cómo se da la situación. Yo les voy a preguntar algo ahora a ustedes y quiero que ustedes me digan con sus palabras qué opinan. El balance, ¿no es cierto?, o los estados contables se emiten, digamos, 2 o 3 meses después del cierre del ejercicio, pero las cifras que expresa el balance se refieren a una fecha determinada. ¿Cuál es esa fecha? ¿A qué fecha se refieren las cifras que expresa el balance? Al ejercicio anterior, al finalizado va a ser. A la fecha de cierre del ejercicio. Claro, eso. ¿Sí? Vamos a ponerle números para entender. Estamos hablando del ejercicio 2019, ¿ok? Que cerró el 31 de diciembre del 2019. Entonces, el estado contable del ejercicio 2019 se publica, por ejemplo, el 15 de abril del 2020, ¿sí? Las cifras de ese balance van a estar expresadas ¿en qué fecha? ¿En moneda de qué fecha?
Del cierre 15 de ahí al- abril. Del 31 de Al diciembre de 31. 2019. Excelente, 31 de diciembre de 2019. Con esas cifras, la Asamblea se reúne el 15 de abril, o el 30 de abril, bueno, no importa, y toma decisiones. Entonces, agarran el estado de resultados y dice, por ejemplo, utilidad del ejercicio, 1 millón de pesos. Si yo les pregunto a ustedes, ese millón de pesos, ¿moneda de qué fecha es? Piensen. Diciembre. 31 también. Muy bien, con seguridad, chicos, 31. El balance se refiere a la fecha de cierre. No es que se ajusta a la fecha de la asamblea. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces Sí. la asamblea dice, bueno, 1 millón de pesos vamos a distribuir. Y decimos, bueno, vamos a pagar a los administradores, honorarios al directorio por 100.000, honorarios al consejo de vigilancia 50.000, 100 más 50, 150, dividendos por 500.000, vamos a constituir reservas de ganancias, la reserva legal por 50.000, y el remanente dejamos en el patrimonio sin asignación específica. Vuelvo a repetir, honorarios de directorio 100.000, honorarios de síndico 50.000, reserva legal, supongamos por ejemplo 50.000, y ahí ya van 200.000, ¿no? Y dije dividendos por 500.000. Entonces, en total estamos asignando del millón del resultado del ejercicio 2019, 700.000. Por lo que van a quedar sin asignación 300.000. ¿Qué asiento haríamos el 30 de abril cuando se registre las decisiones de la asamblea? A ver quién se anima a ir con mi ayuda armando ese asiento. ¿Qué hacemos no primero? asignado. ¿Debitamos qué cuenta? Resultado no asignado. Resultado no asignado. Acuérdense que yo les dije que la cuenta de resultados no asignados no se suele utilizar en los asientos, sino una cuenta que está dentro de resultados no asignados. ¿Cuál es? Resultado ejercicio. Acuérdense, yo les dije recién, resultados no asignados está conformada por 3 subcuentas. Resultado del ejercicio, resultado de ejercicios anteriores y además la cuenta área. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Debito resultado del ejercicio. Que tenía saldo acreedor de 1 millón. ¿Y cuánto voy a debitar? 1 millón. Porque yo les dije que la vamos a saldar. Y ahí empiezo a asignar las distintas cuentas de distribución. Dijimos, honorarios de directores, 100.000. Entonces, ¿qué hago? A ver, Ulises. ¿Qué hago? ¿Cómo registro los honorarios? ¿Cómo contabilizo? Resultados no asignados a Ya dijimos, resultados del ejercicio a honorarios a distribuir. honorarios de directores. Directores. ¿Sí? Ujú. Uy, qué despeinado que estoy, che. ¿Cómo no me avisan? Me puse hoy la cámara y estaba un poco desalineado. Bueno, honorario de directores. Después dijimos el síndico, a ver, Enzo, 50.000. Algo parecido a honorarios Honorarios de síndico a pagar. a pagar, 50.000. ¿Qué más dijimos? Constitución de la reserva legal. El ejercicio de la A reserva ver, legal. ya le pregunté a Enzo, Michelle no lo voy a preguntar por hoy. A ver, lo tengo a ver, Bruna. ¿Sí? ¿Me escuchás, Bruna? Sí, profe. Resultado del ejercicio a reserva legal. A reserva legal, muy bien. Que es una cuenta de patrimonio neto. 50.000. A ver, Pablo, que la semana pasada salvaste ahí porque no te veía yo en la cuadrícula acá. ¿Cómo hacemos con los de Pablo Ibáñez? Perdón. ¿Me escuchás? Sí, profe, escucho.
te toca el tema de los dividendos. 500.000. Y le ponemos dividendos en efectivo. Sí, por ahora no tenemos la plata. Tenemos la decisión de distribuir los dividendos. Dividendos a pagar. Ujú. Cuenta de pasivo. Entonces, repasando. Debité resultado del ejercicio 1.000.000. Honorarios de directorios a pagar 100.000. Honorarios del síndico a pagar 50.000. Reserva legal a pagar 50.000. Dividendos a pagar por 500.000. Y me queda un remanente de 300.000. A ver, Elías, Paulú, ¿qué hago con ese remanente de 300.000? ¿Qué cuenta acredito? Me puedo acreditar a... ¿Qué cuenta quedó que yo les dije que forma parte de resultados no asignados? ¿Área? La otra. Y, no, claro, usted dijo resultado de ejercicio, área y no asignados. No. No asignado, no. Ese de ahí sale. Resultados de ejercicios Ujú. anteriores. Después yo le voy a mandar un plan de cuentas Ahí está, sí. para que ustedes vean un plan de cuentas sugerido, no obligatorio, obviamente, ¿no? Para que ustedes vean que dentro de resultados no asignados tengo esas 3 cuentas, digamos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo en ese asiento de la asamblea es dejar en cero el resultado del ejercicio y imputar a las distintas cuentas las asignaciones del resultado. Y en este caso, la cuenta dentro de resultados no asignados, que va a quedar con el saldo remanente de 300.000, es la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Esa cuenta de resultados de ejercicios anteriores es la que realmente va a ir acumulando los resultados de ejercicios anteriores. O sea, en esa se van a ir solapando, se van a ir juntando como capas tectónicas los resultados de todos los ejercicios. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Sí. Y lo que va a representar esa cuenta es el resultado que se generó desde que la sociedad se constituyó y que no haya tenido una asignación específica, ¿sí? Y que están ahí en el patrimonio neto a la espera de alguna asignación. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta que yo les iba a hacer es, ese asiento que le pusimos fecha 30 de abril, en términos de poder adquisitivo o a los efectos del ajuste por inflación, ¿qué moneda refleja? A ver, le voy a preguntar a alguien que no le haya preguntado, pero esperen que yo me amigue con la tecnología. La tengo. A Plech Rosa no le pregunté. ¿Está Plech Rosa ahí? Que no la veo todavía. Parezco el otro día en la No, no cámara. estoy. ¿Está Plech? Rosa, vamos. No. ¿No? ¿Se fue? Bien. No, mentira. Estoy sí. Como no te veo, no sé, yo veo un cuadro negro ahí. Bueno. ¿Me escuchaste la pregunta? No, disculpe. Estoy acá mirando el libro. Te perdono entonces. ¿Qué fecha tiene el asiento? No, ¿qué fecha tiene el asiento? No, la fecha del asiento es 30 de abril, ¿sí? Estamos hablando de una pregunta que puede perfectamente estar en el parcial, ¿no? Ahora del 13 de noviembre. Si bien tiene fecha del 13 de abril, cuando ustedes vayan a reexpresar este asiento o los movimientos de este asiento, ¿qué fecha le vamos a poner? ¿La fecha del asiento? ¿O tiene otra fecha de origen? Acuérdense que ustedes van a poner resultado del ejercicio, 1.000.000, a reserva legal, a honorario, a no sé cuánto. No, la última fecha del cierre. Excelente, excelente. Porque ¿entendieron todos y están todos de acuerdo? Porque ese asiento que se decide, digamos, en abril, está considerando importes que están
expresados o referidos al cierre del ejercicio. O sea, el origen de esas cifras no es el momento de la asamblea, sino es el momento de origen del ejercicio, o sea, el cierre del ejercicio anterior. Por lo tanto, la reexpresión de estas cuentas va a ser desde el origen. No es que el efecto de la depreciación de la moneda o de la inflación va a estar suspendido mientras la asamblea no se reúna. A eso es a lo que iba. Ahora bien, eso si el resultado es positivo. Ahora, si el resultado del ejercicio es un quebranto, ¿qué tiene que hacer la asamblea? Es decir, cuando se refundieron todas las cuentas de resultados, se determinó un quebranto del ejercicio. Es decir, que tenía saldo deudor. Resultado del ejercicio o quebranto del ejercicio, saldo deudor, por ejemplo, 1 millón. ¿Qué tiene que hacer la asamblea ahí? Absorber. Cubrir esos resultados. ¿Cómo? Cubrir esos resultados con nuevos aportes. Si es necesario, ¿no? Pero antes de cubrir con nuevos aportes, ¿qué vamos a hacer? Compensarlos con saldos del patrimonio neto, es decir, para eso era lo que habíamos visto, a ver si voy a la filmina. ¿Se acuerdan cuando hablamos dentro de las reducciones de capital? Estaba la reducción obligatoria. ¿Están viendo esto que yo estoy poniendo acá? De la reducción obligatoria para absorber pérdidas, artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales. ¿Se está viendo eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La reducción obligatoria de capital, como decía, ¿quién dijo Iván? ¿Dijo Iván Pence? ¿O dijo alguien más? Sí, profe. Bien. Esa reducción de capital es obligatoria para absorber pérdidas cuando el tamaño de la pérdida sea de una magnitud que supere la mitad del capital. Pero para llegar con una pérdida remanente de la mitad del capital, primero tengo que haber absorbido pérdidas con las cuentas previas. ¿Cuál es el orden que establecen las normas contables para la absorción? Pregunta, por ejemplo, de final. ¿Cuál es el orden establecido para la absorción de pérdidas? Cuando nosotros tenemos en un ejercicio un quebranto, ¿qué vamos a hacer primero con las pérdidas para su absorción? Lo primero que vamos a hacer es ir a las cuentas de resultados, que ustedes muchas veces dicen resultados no asignados, pero no es resultados no asignados, sino que es la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Dentro de resultados no asignados está la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, hagamos mentalmente el asiento. Vamos a acreditar, supongamos, dijimos que la pérdida era de 1 millón, entonces, ¿qué vamos a hacer en el asiento de la asamblea cuando absorbemos las pérdidas? Vamos a acreditar, quebranto del ejercicio, 1 millón. Y lo primero que vamos a hacer es compensar con las cuentas de resultados de ejercicios anteriores. O sea, resultados de ejercicios anteriores, supongamos que tengo un saldo de 700.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a debitar resultados de ejercicios anteriores por 700.000. Si ustedes tienen una hoja y un papel, vayan haciendo el asiento, ¿no? Y me va a quedar por compensar 300.000 todavía. ¿Sí? Porque dije que el quebranto del ejercicio era 1 millón. Compensé 700.000 con resultados acumulados de ejercicios anteriores, en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 700.000. Quedó en cero la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. O sea, ya no hay ganancias de años anteriores, o superávit, o excedentes para compensar. Sigo con el orden que establecen las normas contables. ¿Qué tengo a continuación? Las reservas de ganancias. ¿Qué son las reservas de ganancias? Son ganancias de años anteriores que se restringieron con una finalidad. La reserva de ganancias que tiene la finalidad de absorber pérdidas se conoce con el nombre de reserva legal. Entonces, lo que voy a hacer es absorber las pérdidas remanentes con la reserva legal. Supongamos que la cuenta de reserva legal tiene un saldo de 200.000.
y me quedaban por compensar 300.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a debitar reserva legal 200. ¿Me están escuchando o siguiendo hasta ahí? Y ahí Sí, llego profe. al punto en donde tengo que decidir lo que decía Iván, ¿sí? O lo que preguntaba Iván. Me van a quedar pérdidas acumuladas al inicio por 100.000. Del millón de quebranto que tuve, 700 los compensé con resultados de ejercicios anteriores, 200 con reserva legal, y me quedan 100.000 por absorber. Y ahí es en donde yo me planteo, o me hago esta pregunta de reducción obligatoria, que es el artículo 206. Esos 100.000 yo los voy a comparar con la cuenta o las cuentas de capital. ¿Cuáles son las cuentas de capital? Capital nominal y ajuste de capital. Entonces, supongamos que la cuenta capital tiene un valor nominal de 200.000 y un ajuste de capital por 800.000. ¿Cuánto suma el capital? A ver, ¿a quién no le pregunté todavía? A ver, no agachen la cabeza, manga de guachos. ¿Se agachan? ¿Hay alguna para que...? A ver. ¿1 millón? ¿Cómo, perdón? Agustín Alarcón, ahí está. Capital más ajuste 1 millón. 200 dijo de capital y ajuste de 800.000. Bien. Quiere decir que el capital al inicio del ejercicio es de 1 millón, ¿sí? Sumando las dos cuentas, como bien dijo Agustín. ¿Y cuánto es la pérdida acumulada al inicio? 100.000. Entonces, ahí vemos cómo queda esto. Dice, es obligatoria la reducción de capital para absorber pérdidas cuando éstas alcancen el importe definido por la totalidad de las reservas, listo, ya está, y el 50% de capital. Entonces, 100.000 comparado, 100.000 de pérdidas acumuladas, comparado con el millón de capital, es el 10%. Quiere decir que en ese punto, esperen que se me movió la... A ver, ahí. ¿Va a ser obligatorio o no obligatoria la reducción de capital? ¿Qué opinan ustedes? Linda pregunta al final, ¿eh? ¿Que no? ¿Cómo? ¿Que no? No es obligatoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Puede ¿Está ser bien? reducción voluntaria? No. Si les dije que no es obligatoria, puede ser voluntaria, está bien, es cierto. Pero supongamos que la asamblea decide, no vamos a achicar capital. ¿Puede suscribir más capital? Tampoco. ¿Saben en realidad lo que se hace? Se va a hacer así. Me faltaban 100.000 pesos, ¿no? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a debitar la cuenta resultados de ejercicios anteriores. En vez de 700.000, le voy a poner 800.000. Entonces, ¿cómo me va a quedar el asiento? Resultados de ejercicios anteriores, que tenía un saldo de 700.000 acreedor, lo voy a debitar por 800.000. Reserva legal, que tenía un saldo de 200.000, lo voy a debitar en 200.000. A quebranto del ejercicio, 1 millón. Entonces, quebranto del ejercicio va a quedar en 0, reserva legal va a quedar en 0, y la cuenta resultados de ejercicios anteriores va a quedar con un saldo deudor de... ¿cuánto? 100.000. Excelente. ¿Y qué quiere decir que tenga? Y está excelente, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué quiere decir que tengo un saldo deudor de 100.000? Que yo arranco este ejercicio 2020 con una pérdida acumulada al inicio. Con lo cual no hay ningún problema, porque estamos dentro de lo que prevé la ley. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener, por ejemplo, dijimos, y lo dijo Agustín Alarcón, tengo un capital de 1 millón dentro de los aportes, pero dentro de la cuenta de resultados acumulados, la única cuenta que va a tener saldo va a ser resultados de ejercicios anteriores, que va a tener un saldo deudor de 100.000. Con lo cual, el patrimonio neto va a tener un saldo de 900.000. Como consecuencia de la suma resta, voy a tener capital
valor nominal, 200.000, ajuste, 800.000, saldos a acreedores, y la cuenta resultados de ejercicios anteriores, saldo deudor, pérdida, quiere decir, porque si una cuenta de resultados tiene saldo deudor, es un resultado negativo, por 100.000. Y arranco el ejercicio de esa manera, y no hay ningún problema. Y ustedes me van a preguntar, y bueno, Michelle, pero ¿y qué pasa a futuro? Nada, sigue la vida, la sociedad sigue con su capital de 1 millón, y tiene pérdidas acumuladas, que vienen del ejercicio anterior. La ley permite que mientras las pérdidas no lleguen al 50% de capital, la reducción no sea obligatoria. Va a ser obligatoria cuando lleguemos al 50% de capital, ¿ok? Mientras tanto es voluntaria, como dijo por ahí, no me acuerdo quién, pero no llegué a prestar atención, pero va a ser voluntaria. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si la asamblea decide, va a ver cómo absorbe esos 100.000. Si no quiere, se arranca con saldo deudor. De manera que en el 2020, fíjense, hagamos un poco de avance de tiempo o futurología. Supongamos que en el 2020 la cuenta del ejercicio, el resultado del ejercicio sea 500.000. O sea, llegamos al 31 de diciembre y el resultado del ejercicio es positivo 500.000. ¿Cómo va a quedar mi patrimonio neto? Repasemos. Capital 200.000, ajuste 800.000, total aporte de los propietarios 1 millón. Resultados acumulados va a tener dos cuentas ahora. Resultados de ejercicios anteriores, menos 100.000, y utilidad del ejercicio 500.000. El saldo acumulado, esa cuenta que a ustedes les encanta, que es resultados no asignados, ¿qué saldo va a tener? 400.000. Excelente. Entonces, cuando la asamblea se reúna el 20 de abril del 2021, por ejemplo, lo primero que va a tener que hacer es, con los 500.000 del ejercicio, compensar la pérdida acumulada, ¿sí? De manera que le va a quedar un remanente de resultados para asignación de 400. ¿Se entiende? ¿Vieron cómo operó el tema del quebranto? O sea, mientras las pérdidas no sean de una magnitud tal, se pueden arrastrar. Es por esa razón que nosotros decimos resultados acumulados, no decimos ganancias acumuladas, porque justamente ahí nos está dando la pauta de que podemos en algún momento acumular pérdidas, ¿sí? Siempre y cuando esas pérdidas no queden encuadradas en este artículo 206 que yo recién les decía. Bien, sigamos. De todo esto ya hablábamos, de reducción voluntaria, obligatoria, reembolso accionista, etc. Amortización, también hablamos de todo esto. Así que lo que nos había quedado por ver es el tema de las reservas de ganancias y, a ver, acá estaba, los resultados diferidos. Eso era lo que habíamos quedado por ver para terminar con esta unidad. Como yo les dije, las reservas de ganancias son ganancias restringidas en cuanto a su distribución. Por ahí hoy cuando comenzó la clase yo les dije que una sociedad cuando finaliza el ejercicio y contabiliza los resultados, determina el excedente o el faltante en ese asiento de refundición. Si el resultado es positivo, hay una ganancia y en la asamblea se va a decidir sobre su destino. Uno de los destinos, yo les había dicho, es la constitución de reservas de ganancias. ¿Qué quiere decir? Reservar una ganancia significa ponerle un candadito, esa sería la idea, un candadito para su distribución. Es decir, que una ganancia reservada no se puede distribuir. De manera que el rol o la función que cumple, digamos, si la ganancia está dentro del patrimonio neto, es estar ahí con un candadito y de alguna manera respaldar del otro lado, que es el lado del activo, una cifra igual de activos.
porque si yo a esa ganancia no le pongo un candadito, no la restrinjo a su distribución, se puede distribuir, y cuando yo distribuya, ¿qué va a pasar? Voy a tener que usar del otro lado un activo. Esa es la única finalidad de una ganancia, es decir, es bloquear o restringir la distribución de una utilidad. ¿Y por qué? Puede ser que, si hoy dijimos que las utilidades eran de los socios porque ellos son los que habían asumido el riesgo de obtenerlas. Bueno, siempre hay alguna finalidad loable para constituir una reserva de ganancias. Ya hablamos de la reserva obligatoria, que es la reserva legal, cuya finalidad es... a ver, ¿cuál era la finalidad de la reserva legal? Prever... Pérdida futura. ¿Cómo? No Pérdida escuché. futura. Prever o estar como finalidad para absorber pérdidas futuras. Es decir, es como, se podría entender como una extensión, como una ampliación del capital, o como un escudo de protección del capital. Porque de producirse esas pérdidas, como recién decían ustedes, esas pérdidas primero van a chocar con estas ganancias, con estas reservas de ganancias, y una vez que esa barrera haya sido absorbida o destruida, ahí recién, si quedan pérdidas todavía, vamos a avanzar con el capital. ¿Cómo se constituye la reserva legal? Ustedes saben que es el 5% del resultado del ejercicio, hasta llegar a una cifra del 20% del capital. De manera que cuando una sociedad haya completado la constitución de la reserva legal, va a tener un equivalente a el capital más un 20%, ¿sí? Para hacer frente a pérdidas futuras. Otra finalidad de las reservas es las que prevé, por ejemplo, el estatuto. El estatuto, saben que es el reglamento interno de una sociedad que lo fijan los accionistas y que establece, digamos, las reglas de funcionamiento de la sociedad. Ese estatuto puede prever también que cuando haya utilidades se constituyan reservas facultativas o estatutarias y que van a tener diversos fines, ¿no? Pueden ser para adquisición de activos, para capacitación de personal, para garantizar dividendos futuros, distintas finalidades que van a estar establecidas por el estatuto, y lo que hay que hacer es cumplir con el estatuto, ¿sí? Ahí va a estar perfectamente establecido la mecánica de constitución de la reserva, digamos, y cuándo o cómo va a ser su destino. Bien, y por último, como cuenta de los resultados acumulados, tenemos los resultados diferidos. ¿Qué son los resultados diferidos? Su nombre un poco los define, ¿no? Son resultados, en este caso positivos, que son bien resultados por tenencia, que provienen de revalúos que se realicen sobre generalmente los activos fijos. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos, voy a hacer un poco de historia, la vieja resolución técnica 10, que establecía, la RT10, hoy está derogada esa RT10, establecía que respecto de los bienes de uso, podían ser objeto de revalúos o evaluaciones técnicas, o bien tasarse a valores corrientes, es decir, que los bienes de uso se podían valorar a valores corrientes. Esta resolución se deroga, sale la resolución técnica 17, y se imposibilita, digamos, la evaluación de los bienes de uso a valores corrientes, o a mediciones corrientes, y quedan valuados a valores históricos. Es cierto que también hubo una realidad en donde durante mucho tiempo la inflación en Argentina dejó de ser un problema, hablo de los 90, en donde piensen que cuando hablamos de los bienes de uso estamos hablando de los activos fijos, y estos activos, al estar, digamos, destinados a permanecer durante muchos años dentro del activo, dentro del patrimonio, su valuación en términos corrientes reflejaría dentro del resultado
utilidades que no pueden ser destino de distribución, es decir, reconocer ganancias o pérdidas por la reevaluación o desvalorización de activos fijos, puede plantear o confundir o incluir dentro del resultado utilidades no distribuibles, porque no son posibles de distribución. Estamos hablando del activo fijo, no son utilidades líquidas, son ganancias como consecuencia de esta revalorización. Y ante esa situación de estabilidad monetaria que les planteaba, la RT17 vino a poner de alguna manera una metodología que es que los activos fijos pasaban a ser medidos en términos históricos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pasamos de nuevo, después de la crisis del 2001, a un contexto de inflación con la que los bienes de uso, y ante la situación de tener que ser evaluados a valores históricos, quedaron reflejados a valores irrisorios, justamente porque estaban valuados a valores históricos, y con el agravante mayor de que todavía no se podía o estaba deshabilitado el ajuste por inflación. Entonces, la resolución técnica 31 sale como un parche. Y la resolución técnica 31 lo que vino a hacer es plantear la posibilidad de que, puntualmente, los activos fijos puedan ser objetos de revalúo. ¿Qué es un revalúo? Es un proceso de asignación de un nuevo valor corriente, en donde tenemos un perito tasador que viene y analiza los distintos tipos de activos y determina para esos tipos de activos un nuevo valor de mercado. Para eso va a evaluar las condiciones en las que esté el activo fijo, qué plazo de vida útil le queda, en qué condiciones se encuentra el activo y qué valor de mercado tiene. Entonces se le asigna contablemente un nuevo valor, con lo que va a surgir una diferencia entre el nuevo valor y el valor contable. Cuando hago un revalúo técnico, surge esa diferencia que nosotros la conocemos como resultado por tenencia. Si el valor del activo, que en la mayoría de los casos creció, vamos a tener un resultado por tenencia positivo. Si nosotros hacemos pasar ese resultado por tenencia por el estado de resultados, vamos a estar, digamos, confundiendo a los usuarios de los estados contables por incluir dentro del estado de resultados utilidades que no son líquidas. Me vuelvo a repetir. No son objetos de distribución, no pueden ser objetos de distribución, son resultados por reevaluación de activos. Entonces, lo que se buscó es una especie de salida elegante para reconocer o corregir el valor de estos activos mediante la medición a un valor corriente que se obtiene del revalúo técnico y la diferencia entre el valor histórico, que va a ser el valor residual. Acuérdense que el valor contable de un bien de uso es el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Es la diferencia entre el importe original y su amortización acumulada. Entonces, su valor residual comparado con el valor del revalúo técnico me va a dar lo que sería el resultado por tenencia. ¿Sí? ¿Estamos todos de ahí? ¿Qué hago con esa diferencia? Bueno, la mando a una cuenta de patrimonio neto que se llama resultados diferidos. Y después me puedo preguntar, ¿y qué hago con esa cuenta? Porque después del revalúo y después de la contabilización del mismo, yo voy a tener, si se quiere, 3 cuentas vivas relacionadas con el revalúo. Por ejemplo, la cuenta del bien principal, la cuenta de amortizaciones acumuladas y la cuenta de resultados diferidos. Cuando yo mando a resultados diferidos, fíjense que ese resultado por tenencia no va a pasar por el resultado del ejercicio, no va a pasar por el estado de resultados. ¿Se entiende? Ahora bien, es reconocer, en definitiva, un incremento patrimonial, pero que no pase por los resultados, sino que es como, ahora que se habla mucho del per saltum, es como un resultado positivo por tenencia, que hace un per saltum, salta el estado de resultado y se va directamente al patrimonio neto. ¿Se entiende lo que digo? Bien.
Entonces, después de que yo hago el revalúo, lo que tengo que hacer es todos los años ir dando de baja gradualmente esa cuenta. ¿De qué manera? Vamos a ponerle números, en un ejercicio muy fácil. Supongamos que tenemos una máquina. Si ustedes quieren anotar, anoten para después no confundirse, ¿no? Supongamos que tenemos una máquina que tiene un importe original de 100.000 y amortizaciones acumuladas por 90.000. Entonces, ¿qué valor residual tiene? 10.000. 10.000. ¿Sí? Bueno. Hacemos un revalúo técnico y del revalúo técnico salta que la máquina tiene un valor de mercado de 70.000. Y nos dicen que tiene una vida útil residual de 6 años. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bien. ¿Qué asiento haríamos cuando tenemos el revalúo técnico? A ver quién me tira una pista. Porque ya les hice hablar a todos. ¿Cuánto es el mayor valor del revalúo técnico? De 10.000 que dijo Elías, pasa a, ¿cuánto les dije? 70. 70. ¿Cuánto es la diferencia? 60.000. Entonces, ¿qué asiento voy a hacer? Bienes de uso, o máquinas, 60.000, a resultados diferidos por 60.000. Fin de la cuestión. Miren qué difícil, ¿eh? Pero ahora, ¿qué pasa? Después, yo tengo que ir dando de baja esa cuenta de resultados diferidos. ¿Cómo me va a quedar esas tres cuentas que yo les decía? Maquinarias por 160.000, ¿sí? 100.000 que venía más 60.000 del asiento del revalúo. Y amortizaciones acumuladas con qué saldo? 90. ¿Sí? 90.000. Entonces, cuando yo haga la diferencia, 160.000 menos 90.000, ¿cuánto me da? 70.000. 70.000. ¿Y qué es 70.000? ¿Qué es 70.000? Es el valor de mercado de la máquina. Dijimos que después de la tasación dijeron que tenía un valor de 70. Con lo que yo estoy corrigiendo el valor de un valor ficticio de 10.000, lo estoy llevando a un valor de mercado de 70, que es el valor de mercado. ¿Sí? Después chequé en la grabación de la clase, van a ver que dije que era 70. Pero también me va a quedar una cuenta de patrimonio neto por 60.000. ¿Sí? Ahora, si yo descompongo el valor de la máquina que dije 70, puedo decir esto. Esos 70.000 son 10.000, que era el valor residual histórico antes del revalúo, y 60.000, que es el mayor valor producto del revalúo. 10.000 más 60 me dan los 70.000. ¿Sí? ¿Sí, chicos? El valor residual de bienes de uso o de la máquina de 70.000 lo puedo desglosar teóricamente en papeles de trabajo de esa manera. 10.000, que era el valor residual anterior al revalúo, y 60.000 producto del revalúo. ¿Ok? Esa cuenta es muy importante. ¿Y por qué les digo? ¿Cuánto es el valor, cuánto es, disculpen, el plazo de vida útil nuevo que tiene la máquina que recién les dije? 6 años. 6 años. ¿Cuánto dije yo? 6 años. 6 Bien. años. Quiere decir que yo en 6 años, esos 70.000 los tengo que mandar a 0, ¿sí? O a 1, como ustedes quieran, porque en 6 años la máquina ya no sirve más. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? 70.000 dividido 6, ¿sí? ¿Cuánto me da 70.000 dividido 6? Ahora voy a hacer la cuenta. Porque vamos a tener que hacer el asiento de la amortización después. 70.000 dividido 6 me da 11.666. ¿Ok? En 6 años yo voy a haber amortizado los 70. Ahora, ¿cómo contabilizo esa amortización? Y ahí es en donde está el secreto o la clave de la cuenta de resultados diferidos. Bien, yo digo,
¿Cuánto es el valor residual de la máquina antes del revalúo? Dijimos que era 10.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? 10.000 dividido 6, ¿qué es 6? El valor, la vida útil residual. 10.000 dividido 6 me da 1.666. ¿Sí? Y el valor del revalúo técnico, o el saldo de resultados diferidos, era de 60. Entonces, ¿qué hago? 60.000, también dividido 6, me va a dar 10.000. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando contabilizo la amortización? Bueno, voy a hacer amortizaciones, que es la cuenta de resultado negativo. Solamente voy a cargar a resultados 1.666, que es la porción del valor original en el plazo de vida útil residual. O sea, los 10.000 pesos que tenía el bien antes del revalúo, mandado a pérdidas en 6 años. 1.666. ¿Y después qué voy a hacer? Voy a debitar resultados diferidos por 10.000, que es 60.000 de resultado diferido dividido 6 años. Y voy a acreditar amortizaciones acumuladas por 11.666. ¿Se entiende? Quiere decir que en el plazo de vida útil residual que le queda al bien, esa cuenta, resultados diferidos, va a quedar en 0. Después de los 6 años en que yo amortice la máquina, a razón de 10.000 por año, la cuenta resultados diferidos, en 6 años va a quedar reducida a 0. La cuenta o el valor residual original también, de 10.000, en 6 años va a quedar reducido a 0. Y de esa manera logré, digamos, dos cosas. Corregir el valor del bien, que lo pasé de un valor irrisorio de 10.000 a un valor real de 70.000, y después ir depreciando ese valor de 70.000 a 0 en el plazo de vida útil residual que se determinó en el revalúo, porque cuando se hace el revalúo también se analiza el bien y se dice, che, a ver cuánto le queda al bien desde este punto en adelante. Y logré algo más también, que quizás no lo dije, pero que ustedes se van a dar cuenta. Cuando se hace el revalúo, yo determino un incremento patrimonial de 60.000, o sea, hago una corrección brusca de 60.000. Subo el activo en 60.000 y subo el patrimonio en 60.000. ¿Se dan cuenta? Pero cuando digo corrijo el activo en 60.000, no observé en el lado del patrimonio neto un resultado positivo en los resultados acumulados. Quiere decir que no contabilicé una ganancia brusca tampoco como consecuencia de esa corrección brusca del patrimonio. De igual manera, en esos 6 años de vida útil residual del bien, tampoco voy a contabilizar un exceso de amortización como consecuencia de la depreciación de ese valor brusco reconocido. Fíjense que la amortización, que es el castigo a resultados año a año, es de 1.666, o sea, en los 6 años siguientes al revalúo, lo que voy a castigar de resultados, castigar significa imputar a resultados negativos como la amortización de ese bien, solamente va a ser 1.666. Cuando el valor del activo disminuye a 11.666. Quiere decir, y la conclusión es, con este mecanismo de resultados diferidos, lo que yo hago es, no contabilizo incrementos bruscos en resultados, o sea, corrijo el valor de activos, pero no contabilizo eso como un incremento brusco en el patrimonio como resultado, pero tampoco voy a castigar en exceso las amortizaciones de esos incrementos bruscos de activos. Es como una especie de amortiguador que se le pone a los resultados para que cuando se hacen estas correcciones en el valor de los activos no tenga saltos bruscos en la parte de resultados, sino que
todo ese juego va a jugar en la parte neutral que se llama resultados diferidos. Ahí van a parar el incremento patrimonial y de ahí va a ir la disminución cuando yo vaya corrigiendo por depreciación el valor de esos activos. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Esa es la mecánica para contabilizar los resultados diferidos y el tratamiento contable posterior que van a tener. Bien. Vamos a terminar la unidad hablando de ya hablamos de las capitalizaciones de ganancias, pero de la misma manera que cuando hablamos de resultados de aportes y su reexpresión, las reexpresiones de resultados acumulados siempre va a estar, digamos, referida a la fecha de los estados contables. Acá está lo que hoy yo les decía. Todos los resultados se deben expresar en la moneda de los estados contables que están considerando. Entonces los voy a reexpresar desde esa fecha, ¿sí? Bien, ya sea ganancia reservada, modificaciones de resultados o modificaciones que tomen o decisiones que modifiquen por decisiones de la asamblea. Y por último, para cerrar, digamos, esto ya lo habrán visto en la práctica, pero es el modelo de exposición del patrimonio neto, que se conoce con el nombre de estado de evolución del patrimonio neto. Como ustedes se van a dar cuenta, tiene dos columnas troncales, que una es la de los aportes de los propietarios y otra es de los resultados acumulados. Y acá al final tengo una columna totalizadora, en donde primero tengo la del ejercicio actual, y acá comparativa la del año pasado. De esa manera yo veo cómo evoluciona el patrimonio neto en este ejercicio y cómo evolucionó el año anterior. En donde voy a tener que tener cuidado de que la cifra de cierre del año anterior va a ser la cifra de inicio del patrimonio de este ejercicio, ¿sí? Y acá abajo voy a tener la cifra de cierre del patrimonio neto del último ejercicio, que tendrá que coincidir con la cifra del patrimonio neto del estado de situación patrimonial. Este es un cuadro que se conoce como cuadro de doble entrada, quiere decir que tengo los saldos al inicio, o sea que acá al inicio veo en la fila la composición del patrimonio neto, y cuando yo analizo las columnas veo la composición, y cuando analizo las filas voy a ver la evolución, es decir, los saldos al inicio, las modificaciones y los saldos al cierre. Cuando yo totalice las columnas que se refieren a la composición y totalice las filas que se refieren a la evolución, esas filas y columnas se suman y deben coincidir con el total del patrimonio neto al cierre, ¿no? Es decir que hago una especie de control cruzado sumando las filas y sumando las columnas y tengo que llegar al mismo importe. ¿Ok? Bueno, con esto completamos la clase de hoy y también completamos la unidad 5. Así que quedo para las preguntas que me quieran hacer y a disposición de ustedes. Una pregunta. ¿Cómo limita 4 meses posteriores después del cierre? Sí, la ley dice que la asamblea tiene que ser convocada dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. Fuera de ese plazo se va a considerar fuera de fecha o extemporánea. Una pregunta, lo de honorario de director y síndico, aunque yo tenga resultado negativo, aún así tendría que pagar, ¿no? La ley no dice que sea obligatoria y en general la retribución de la labor de los administradores generalmente va a estar atada a los resultados. Lo que ocurre en realidad es que la retribución de los administradores se puede dividir en dos subrenglones, digamos. Tenemos las que son las retribuciones por funciones técnico-administrativas, es decir, si los directores ejercen funciones técnico-administrativas,
esas funciones van a ser remuneradas y van a estar garantizadas o son, digamos, retribuidas, independientemente del resultado. Ahora, fuera de eso, digamos, de las retribuciones por funciones técnico-administrativas, también están los honorarios vinculados, digamos, a la gestión. Y en ese caso sí vamos a atarla a los resultados de la gestión. Si el resultado del ejercicio es una pérdida, de alguna manera está reflejando un fracaso de la gestión y en ese caso puede la asamblea no decidir su retribución. De la misma manera que cuando, si las utilidades son extraordinarias, si hay muchas ganancias, si las ganancias son extraordinarias, también la asamblea puede establecer un bono o retribución extraordinaria, ¿sí? Pero son dos cosas distintas. Una es las retribuciones por funciones técnico-administrativas que la ley prevé, digamos, y otra cosa son los honorarios asignados por asamblea, que son lo que de alguna manera están atados a la gestión del directorio. Gracias. Bueno, chicos, ¿más preguntas? Profe, el parcial teórico va a ser igual que contra 3 nomás, ¿no? Sí, probablemente sean preguntas que van a ser múltiple choice que van a tener que hacer en el aula virtual. Sí, probablemente. No sé todavía la cantidad de preguntas o puntos, pero seguramente va a estar entre, creo que eran 10 en contabilidad 3, así que probablemente sean 10. O 6, no me acuerdo bien, pero sí. Está, profe, gracias. Bueno, si no tienen más dudas, los saludo y los veo en el parcial, que voy a estar por ahí también. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe. Dale, chao, Hasta la hasta luego. próxima. Hasta luego. Facundo, vos grabás y